Grabando. Entonces vamos a leer un poco la parte del manualito que les entregué ahorita a cada equipo. Entonces el proyecto final es la determinación de la constante de aceleración gravitacional con el uso del péndulo simple. El objetivo es emplear correctamente todos los conocimientos que han adquirido aquí en la materia para encontrar el valor de la aceleración gravitacional por medio de experimentos con un péndulo simple, que ustedes de hecho ya saben más o menos cuánto debe dar ese valor, ¿no? El que ustedes utilizan en sus problemas de física es el de 9.81. Sin embargo, ese valor puede cambiar dependiendo la ubicación geográfica. Es un valor que depende de la altura en la que estamos. Entonces, muy probablemente no les dé ese valor. De hecho, existen algunas tablitas donde ustedes pueden consultar más o menos cómo se va modificando el valor dependiendo de la zona geográfica. Aquí coloqué un poco de introducción, pero algo que deben de hacer ustedes en cada reporte, que va a ser por equipo y a computadora, ustedes deben de colocar una introducción. Si quieren, vayan poniendo las notas en las hojas porque no viene todo, pero algo que debe de tener dentro de la introducción, que aquí no lo menciona, debe de venir el desarrollo matemático de las ecuaciones dinámicas del péndulo. Las ecuaciones dinámicas del péndulo probablemente ya la conocen, es una sola, si nos fijamos solamente en un grado de libertad, que es el ángulo, y es una ecuación diferencial de segundo orden que tiene que ver con una función trigonométrica, que es un seno, y el argumento es el ángulo, y entonces nosotros podemos hacer una simplificación si consideramos que ese ángulo va a cambiar en valores pequeños, y esa simplificación es la que nos hace que lleguemos a una expresión muy sencilla de la constante de aceleración gravitacional, el periodo del péndulo y la longitud del péndulo. Entonces, ese desarrollo debe venir en el reporte. ¿Cómo se llega a partir del modelo dinámico del péndulo a esta ecuación simplificada? Y material a utilizar. El material que vamos a utilizar es un celular inteligente con la aplicación que estuvimos analizando la clase pasada, y el celular va a ser la función de la masa del péndulo. ¿Ok? Yo les recomiendo que cuando hagan la construcción del péndulo, prueben con los distintos celulares que ustedes tienen. Hay algunos que funcionan bien, hay algunos que no funcionan tan bien. Depende del teléfono, ¿no? Y también depende de las caídas que haya tenido su teléfono. Porque como van a utilizar los acelerómetros, pues es muy probable que si ya se les cayó el teléfono algunas ocasiones se daña, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en las señales que están obteniendo. Entonces necesitamos un instrumento de medición de distancia. Aquí puse un flexómetro. También un transportador. Todos los experimentos los vamos a hacer con una condición inicial. Para eso se va a medir el ángulo. Y nuestro péndulo va a estar formado por un elemento rígido entre 80 y 100 centímetros. ¿De qué material? Pues ustedes lo deciden. Puede ser de madera, de plástico. Aquí hay que utilizar el ingenio, ¿no? Algo importante es que debemos de tratar que el péndulo o el elemento rígido tenga una masa pequeña. Aquí la recomendación es que sea menor al 20% del peso del celular. Eso a veces es complicado, pero traten de buscar un elemento rígido que no pese tanto, ¿no? O sea, que se concentre, que la mayor cantidad de la masa se concentre en el teléfono celular. De lo más complicado que existe a la hora de construir el péndulo, pues es el mecanismo. ¿Cómo van a construir un péndulo de tal forma que no tenga pérdidas? Si nuestro péndulo tiene pérdidas o tiene mucha fricción, no les va a dar el experimento. Entonces, aquí hay que considerar en el mecanismo una base con un elemento de fijación que me elimine
en lo mayor de lo posible esas pérdidas. Entonces se puede utilizar un rodamiento, valero, también le llaman caja de bolas o chumacera, y los pueden encontrar, por ejemplo, en los juguetitos estos, los spinner, que se utilizan como para el estrés o algo así. De ahí han conseguido algunos, ¿no? La instalación del péndulo debe ser más o menos de esta forma. Algo que tampoco viene aquí en el texto, pero que es importante, el movimiento del péndulo solamente tiene que ser en un plano. Entonces, deben de diseñarlo de tal forma que el movimiento oscilatorio solamente se dé en un plano. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos que hicieron. Si ustedes lo dejan tan libre como esta imagen que está aquí, no va a funcionar bien porque va a empezar a oscilar en distintos planos. Y tomar esas mediciones es muy complicado. ¿Ok? Entonces, en el procedimiento tenemos la instalación de la aplicación que ya todos la tienen. De hecho, si la traen instalada, ahorita podemos hacer una prueba, ¿eh? Y lo que hace esta aplicación es que nos va a permitir utilizar el celular como un sensor de aceleración. Con ese sensor de aceleración nosotros vamos a estar determinando el periodo de nuestro péndulo. Aquí en el punto número 2 dice verificar que la aplicación funcione de la manera adecuada, principalmente en aceleración lineal o fuerza G. Táchenlo, fuerza G. La última vez no nos funcionó bien, entonces tiene que funcionar solamente en la opción de aceleración lineal. Hay que configurar la aplicación con la mayor frecuencia de muestreo. Entonces, en las configuraciones hay que buscar en la parte donde diga la colección de datos más rápida. Hay algunos celulares que permiten, por ejemplo, el mío lo estaba revisando hace rato, permite 100 Hz, 100 muestras por segundo. Hay algunos que permiten mucho más. Depende mucho de la compatibilidad de la aplicación y del teléfono, y también depende mucho del procesador del mismo teléfono. También dentro de la configuración es importante que todos los datos siempre se estén guardando con este formato, con CSV. Formato CSV es un formato estándar. CSV es de comma separated value. Los datos numéricos están separados por una coma y es la forma en que se determina uno y otro valor. Entonces tienen que instalar su péndulo y debe estar entre 80 y 100 centímetros. ¿Cuál va a ser la longitud que van a utilizar para sus cálculos? La que se encuentre desde el elemento fijo, en esta parte, hasta el centro geométrico del celular. O si se ponen un poquito, si lo quieren hacer con mayor exactitud, traten de buscar en qué posición del celular se encuentran los acelerómetros y pueden considerar esa longitud. Para esto, una vez que hayan construido el péndulo, tienen que ir aquí a Cambia y aquí tienen un foro. De hecho, yo les recomiendo que aquí empiecen a subir fotos en cuanto empiecen a construir algo para que sea también de ayuda a los otros equipos. Aquí yo tengo un foro, por ejemplo, de otro trimestre, donde tengo algunos ejemplos. No vean los nombres porque a lo mejor conocen a sus compañeros. Pero, por ejemplo, miren, aquí empezaron a hacer uno de madera. No recuerdo si funcionó bien, pero miren, aquí tienen otro también de madera. Por ejemplo, yo lo que podría opinar de este péndulo que construyeron es que está demasiado sobrado para el peso del celular. Es por eso que hay que considerar que toda la parte del elemento rígido no sea de mucho peso, ¿no? La estructura está bien y aquí el elemento donde se encuentra el valero también se ve demasiado grande para el peso del celular. Quedó bien, funcionó bastante bien, de hecho, lo hicieron con MDF, de hecho, utilizaron ahí una cortadora láser, como que había alguien ahí en el equipo que sabía utilizarla. Y, por ejemplo, también hizo una grabación de todos los ángulos con los cuales podía hacer el experimento.
Este funcionó bien, solamente aquí la parte del rodamiento también tenía ahí un poco de vibraciones. Entonces, a pesar de que la construcción se ve bonita y era práctico, esta parte no ayudaba mucho. Pero aún así recuerdo que funcionó bien. Este péndulo, por ejemplo, agarraban el celular con unas ligas, eso tampoco ayudaba bastante. El celular puede estar en una posición vertical y en una posición horizontal. Y eso modifica los resultados. Ahorita les voy a mostrar con los códigos con los que van a hacer el procesamiento de datos, cómo lo deben de modificar. Este funcionaba bien, por ejemplo, vean, observen, este es muy sencillo, muy sencillo. Y funcionaba bien. Parece ser que es un selfie stick, ¿no? Con el que lo están sujetando. Miren, aquí sí estaban utilizando el spinner, pero están utilizando todo no recuerdo cómo funcionó pero el problema aquí es que alguien lo está agarrando, ¿no? O sea, y pues eso ya no va a funcionar, o sea, tiene que estar fijo también en algún lado. Este fue el que funcionó mejor. De hecho, ni siquiera hicieron base, hicieron una estructura de tal forma que se agarraba en alguna de las puertas y el celular está en su forma horizontal, creo que es el eje de las Y, ahorita lo vemos, pero este funcionaba bien. De hecho, si lo observan, tiene muy pocas pérdidas. Las oscilaciones no se reduce la magnitud con el paso del tiempo, o sea, muy poco. Por acá se ve que tienen marcado el ángulo, ¿no? Este funcionó bien, salieron muy bien los resultados. Por ejemplo, no vayan a hacer esto es lo que no deben de hacer. O sea, si lo dejan libre, el péndulo va a oscilar en todos los planos, o sea, no van a poder hacer los experimentos. De hecho, por aquí hay un video, a lo mejor ni lo había visto, pero a ver. Vamos a abrirlo, a ver si no nos llevamos una sorpresa. Ah, pero miren, sí lo cambió, ¿no? Por un elemento rígido. Pero tiene mucha pérdida, o sea, dejó de oscilar muy rápidamente. Bueno, el diseño es abierto. Ustedes utilicen todo su ingenio para construir su péndulo simple. Antes también los hacíamos flexibles como este que está aquí, pero de preferencia que sea rígido. De hecho, los experimentos que traigo aquí cargados son de este. Entonces ahí se activa la aplicación. Se empieza a hacer la colección de datos. Por acá está marcado ya el ángulo con el cual se van a hacer los experimentos. Ahí empieza a funcionar. Se detiene y se exportan los datos. ¿Ok? Vamos a regresar a este documento. Con el uso del transportador, marcar en el montaje del péndulo 44 grados respecto a la vertical. Todas las pruebas experimentales se realizarán con esta condición inicial. Entonces todas las pruebas, todos los experimentos van a ser al mismo ángulo, con la misma condición inicial. En el paso 5, sin instalar el celular en el péndulo, realizar varias pruebas con la aplicación Physics Toolbox. Y los códigos plotfill y zeroplot para identificar bien los ejes de aceleración lineal y familiarizarse con la adquisición de datos. De hecho, en la sesión pasada yo ya les mostraba, ¿no? Un poco cómo pueden determinar los ejes de su celular, y eso lo tienen que identificar. O sea, antes de que coloquen el celular aquí, ustedes deben de hacer varias pruebas donde se encuentra el eje X, el eje Y de los acelerómetros,
y cómo pueden importar esos datos y cómo los pueden leer con estos códigos que también ya los tienen aquí en Cambia, ¿no? Aquí se encuentran estos dos archivos. El paso número 7, que debe de ser aquí el 6, dice, realizar cuidadosamente entre 15 y 20 experimentos. Ustedes deciden. Entre más información tengan, es mejor el resultado que pueden obtener. Recuerden que la peor condición que tenemos es tener una sola medición. Ese es el peor caso que se puede tener. Entonces, 15, 20 experimentos. Además, si ya tienen la instalación, los experimentos se llevan 20 segundos en hacerlos. Todo es con la misma longitud del péndulo y con la misma condición inicial de 44 grados. Cada experimento debe tener entre 12 y 20 oscilaciones. Depende de la construcción del péndulo, el número de oscilaciones útiles que pueden tener. ¿Ok? Entonces, estas 12, 20 oscilaciones tienen que ser oscilaciones donde exista la menor pérdida posible, que no disminuya mucho la magnitud. Y hay que guardar todos esos experimentos en archivos de esta forma, XP1, XP2, XP3 y así sucesivamente. Yo por acá ya tengo 18 experimentos, que de hecho no salieron, algunos tienen algunos problemitas, pero ahorita los analizamos, ¿no? Una vez con esos 18 experimentos, viene la otra parte difícil del proyecto. Una parte difícil es construir el péndulo. Eso a veces les cuesta trabajo a algunas personas. Afortunadamente creo que hay mecánicos por aquí, ¿no? A ver, levante la mano los mecánicos. ¿Nada más dos? Bueno, pues yo esperaría que donde hay un mecánico, en los equipos donde hay un mecánico, esperaría una construcción más elaborada, ¿no? No, no es cierto. O sea, todos traten de hacer un buen montaje. Esa es la parte difícil 1 y la parte difícil 2 es el procesamiento de datos. Una vez que realizan los experimentos y que tienen guardados todos los datos, el analizar esos datos o procesarlos ya no es tan sencillo. De hecho, es de las cosas más complicadas que hay en ingeniería. Para hacer el análisis de datos, vamos a utilizar los códigos de MATLAB. Y el primer código que vamos a usar es uno que grafica las señales. Entonces, aquí voy a utilizar este algoritmo que es el primero. Y voy a mandar a analizar mi experimento número 5, por ejemplo, de los que yo ya tengo guardado. Cuando yo lo ejecuto, lo que va a hacer, voy a ejecutarlo nuevamente. Aquí está, ¿no? Cuando yo lo ejecuto, lo que va a hacer me va a graficar todas las señales de los acelerómetros. Por ejemplo, aquí se encuentran las 3. Se encuentra la aceleración en el eje X, la aceleración en el eje Y y la aceleración en el eje Z. Si se dan cuenta, a pesar de que yo traté de hacer mi experimento en un solo plano, sí tengo aceleración en Z. La aceleración en Y no me sirve tanto porque es la aceleración que se gana con la altura. La aceleración que me interesa más es la que va sobre la horizontal. Para el caso de mi experimento era la aceleración en X. Esto depende cómo ustedes coloquen el teléfono. Si lo colocan así acostadito, entonces muy probablemente la aceleración que les dé mejor va a ser la de Y. Pero siempre debemos de considerar la aceleración horizontal. Entonces, así como están los datos, pues no funciona mucho, ¿no? Entonces voy a graficar aquí, por ejemplo, una solita, ¿no? Por ejemplo, la que me interesa es esta. Estos son los resultados experimentales
del primer experimento. Recuerden cuál es el objetivo de la práctica. A ver, recuérdenme cuál es el objetivo de este proyecto. Encontrar la aceleración. Para encontrar la aceleración, ustedes requieren del conocimiento de la longitud del péndulo y de otra variable que es muy importante, que ya se las mencioné. ¿Cuál es? El periodo del péndulo. Entonces, ustedes, vamos a suponer que yo les doy este experimento. ¿Cómo determinan el periodo de este péndulo? ¿Cómo? ¿Más fuerte? La longitud entre valle y valle o cresta y cresta. Sí. De hecho, aquí se ve, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos fijamos entre este punto y este punto, aquí está el periodo, ¿no? Entonces, ustedes tienen este experimento, tienen esta gráfica, tienen esta cantidad de datos. Aquí empezó a guardarse los datos, pero todavía no entró el péndulo. Ya después entró el funcionamiento. Como que esta parte no es útil. Aquí cuando se detuvo tampoco, ¿no? Aunque la parte útil, pues de hecho viene como de aquí para acá. Entonces, si yo les doy esa información, ¿cómo calculan los periodos? Porque hay varios, ¿sí? No hay uno solo, hay varios. ¿Cómo lo hacen? Pues una forma es, aquí con las herramientas de MATLAB, uno viene y aquí detecta el 0, ¿no? Por aquí detecta un valor, luego detectan el otro 0 y hacen la diferencia de tiempo y eso les va a dar el periodo. Entonces lo tendrían que hacer para un ciclo, para otro ciclo, para otro ciclo, para otro ciclo. Y si tienen 20 oscilaciones y tienen ¿cuántos experimentos? 20. ¿Cuántos se van a tardar en? ¿Cuántas veces lo tendrían que hacer? Muchas, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de una manera más eficiente. Y esa manera más eficiente, pues primero es filtrar estos datos. Solamente llevarnos lo que nos sirve, ¿no? Y aquí hay una herramienta, por ejemplo, que se llama Brush, con la que yo puedo seleccionar cuáles son los datos que considero que me sirven, que son estos. Y ya, ¿no? Primero selecciono nada más esos datos sobre los que voy a hacer el análisis. Y luego me preocupo por determinar el periodo. Pero si lo hago de manera manual, es muy complicado. Entonces tengo que hacerlo de una manera más sistemática. De cualquier forma, yo ya sé que cuando hay un cruce por 0, pues sé que cada 2 cruces por 0 voy a tener un periodo, ¿no? Entonces, para eso es el otro código que les estoy pasando, que se llama zeroplot. Este código lo que hace es detectar los cruces por 0, contabilizar la diferencia de tiempo y juntarme en un vector todos esos periodos. Funciona bien el código. Yo no lo escribí, nada más le hice algunas modificaciones, por ahí lo o sea, lo tomé de una plataforma de códigos gratuitos, no crean que. Entonces solamente lo modifiqué para que pudiera funcionar bien aquí con esta práctica. Entonces vamos a hacerlo para un experimento, ¿ok? Entonces aquí tengo un experimento. Y ahora lo que tengo que hacer es juntar los datos de interés, y eso sí lo dice aquí la práctica, ¿no? Dice, con la opción de cepillado de datos de la herramienta de MATLAB, filtrar la ventana de interés para aceleración en el eje vertical del experimento. Con los datos obtenidos del cepillado, exportar los datos a una variable MIX y utilizar el código zeroplot para encontrar todos los periodos positivos y negativos. Estos se guardarán en una nueva variable, t-np, y hay que renombrar esa variable por cada experimento.
Entonces tengo aquí mi información. Vamos a cepillar lo que nos interesa, nada más. Aquí le doy clic derecho y puedo exportar esto. Y dice que lo nombremos con MI. ¿Y qué experimento es este? ¿Qué número de experimento es? El 5, ¿no? MI 5. Le doy OK y acá en el espacio de trabajo ya tengo la variable MI 5. Esa variable, si quieren, la pueden guardar en su computadora, si quieren tenerla ya los datos filtrados, o los pueden utilizar así tal cual. Entonces voy al siguiente código, al que se llama zeroplot. Y en zeroplot, aquí luego al inicio, le doy MI 5 del experimento que estoy analizando en X y en Y, y lo ejecuto. Y me arroja esto, el código zeroplot. Entonces vean que de manera automática me está detectando los cruces por cero, y de cierta forma yo ya tengo ahí la información del periodo del péndulo. Me detecta los cruces por cero cuando van de positivo a negativo y cuando van de negativo a positivo. Y todas esas diferencias de t me las está adicionalmente guardando en una variable que se llama t-np. Entonces yo aquí le doy t-np, ya me aparecen todos los periodos que encontró. Y son bastantes, ¿no? De hecho, si veo aquí la longitud, o sea, me encontró 25 valores. 25 valores. Entonces ya es más sencillo, ¿no? Porque ya no tienen que hacer cosas manuales, simplemente utilizan su código y pueden determinar el periodo. Pero como todas las cosas, pueden existir errores, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué error tiene el código o dónde podría tener ciertos errores con el algoritmo que estoy utilizando? El algoritmo que estoy utilizando es un detector de ceros. Detecta los ceros y hace una diferencia de tiempo. Pero observen que vamos a tener algunos valores que no corresponden bien. Por ejemplo, vean que algunos periodos es 1.75, que eso está bien. Pero, por ejemplo, vean estos que están aquí, 0.86. ¿Está correcto ese valor? Por acá tengo uno de 0.02. Tampoco está bien. Y la razón por la que no está bien es porque todas las señales experimentales y en tiempo real, todo tiene ruido, ¿no? Y observen, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí donde tengo un valor probablemente erróneo del acelerómetro, me lo está detectando como un 0, aquí también. Entonces, si sus señales no son limpias, van a tener problemas. Yo sé que ahorita se los digo y como que dicen, no, pues no creo que tenga ese problema, pero se van a dar cuenta que es muy común que esta parte del ruido aparezca en sus teléfonos y no les va a salir bien. Entonces, para eso, pues ustedes también tienen que utilizar algunas herramientas. Yo aquí en el código les dejo dos, pero si las usan, tienen que justificarlas en el reporte, ¿ok? ¿Qué herramientas les dejo en el código? En la primera les dejo un filtro que funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo uso un filtro para mi variable de interés, observen que ya le quité todo el ruido de las mediciones. De hecho, hasta se ve bonita, ¿no? Ya la señal. Pero así es, pero ¿cuál es la desventaja de usar filtros? Es como en el Instagram, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de que usen un filtro muy fuerte? Que ya
pues ya no es, o sea, el problema de usar los filtros es que hay una pérdida de información. Se pierde la información. Entonces, yo se los dejo aquí, funcionan bien los filtros, me ahorran mucho trabajo, pero lo que sí les pido es que si hacen uso de ellos, lo van a tener que reportar. ¿Por qué lo van a tener que reportar? Porque si tengo pérdida de información, entonces también estoy alterando mi medición. Y si estoy alterando mi medición, también estoy alterando la incertidumbre. Entonces debo de considerar esa parte en mis resultados. Entonces, por ejemplo, vean que esta señal que ya está filtrada, o sea, ya se lee muy bien. Y vamos a ver otro experimento, ¿no? Por ejemplo, el 10, ¿no? Hacia al azar, ¿no? Pues, esta es la señal sin filtro y esta es la señal con filtro, ¿no? Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Entonces vean cómo la señal con filtro, y a pesar de que tiene filtro, todavía puedo tener algunos errores, ¿no? Por ejemplo, aquí podría tener algún error, pero ya es mínimo, ¿no? Entonces igual hago el mismo procedimiento. Me llevo los valores de interés, los exporto. Este es mi experimento número 10, MI10. Me voy a mi otro código, al de ZeroPlot. Digo que ahora me analice MI10. MI10. Lo ejecuto. Me encuentra ya todos los periodos de mi experimento. Y por aquí puedo ver todos los resultados T-NP. Y ahí está, ¿no? En esta ocasión, para este experimento y para el barrido que hice, obtuvo 20 valores. Y, por ejemplo, ya puedo obtener la media, ¿no? De esos valores. Y la media de ese periodo es 1.7479. O puedo obtener la desviación estándar, como para poder reportar alguna incertidumbre. Yo reportaría el doble de la desviación estándar. Y me da de 0.0464 segundos. También puedo sacar el histograma, por ejemplo. Este es para solamente para cuatro bins. ¿Cómo es bins en inglés? Bins en español. Para 4 compartimentos o 4. Entonces, ustedes pueden reportarme, de hecho, para cada experimento, el histograma de cada experimento, el valor promedio. Y como van a hacer 20 experimentos, pueden hacer un análisis del periodo con 20 valores promedios. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestro documento. Es muy importante que una vez que hagan esto para cada experimento, esa variable T-NP siempre hay que renombrarla. Y por ejemplo, pónganle TXP, este corresponde al 10. -10, yo la estoy renombrando así. Sería igual a T-NP. Entonces ya la renombré y ya se quedó guardada por aquí, ¿no? ¿Por qué es importante renombrarla? Porque cuando ustedes analicen el siguiente experimento, pues se va a reescribir. Todos esos periodos los tienen que guardar en un vector y ese vector también lo tienen que subir como entregable a Cambia, porque es con lo que nosotros validamos que hayan hecho sus experimentos y que no nada más hayan subido algunos datos de otro equipo, ¿no? Muy bien, análisis de resultados. Esta es una parte fundamental del reporte. Ustedes tienen que aplicar todas las herramientas que se han visto aquí en la clase. Hay que determinar la varianza o la desviación estándar, considerarla como incertidumbre.
Hay que calcular la constante de gravedad, que es el objetivo de la práctica. Y lo tienen que hacer como en el problema 17 del capítulo 3 del libro Barry, que ustedes, de hecho este problema no se los dejé, pero es muy similar a los que hicieron, donde tienen la expresión matemática de esa constante y ustedes tienen que aplicar las derivadas parciales para determinar cuál sería el valor central y la incertidumbre de la constante de gravedad. También para cada experimento pueden hacer un análisis estadístico, pueden comprobar el teorema del límite central, que es muy sencillo, lo pueden consultar. Y eso es todo. ¿Qué tiene que contener su reporte? Debe ser máximo 15 cuartillas. Objetivo, introducción, desarrollo, resultados, análisis de resultados, conclusiones y referencias. ¿Tienen dudas? ¿No hay dudas? ¿O hasta ahorita no? Toda esa computadora. Sí. Sí, dentro de 2 semanas, pero algo importante es que aquí en Cambia ustedes deben de participar en el foro. En este foro que se llama Prototipo de péndulos simples, tienen que participar con fotos de la construcción durante este tiempo. Tienen que entregar un video del funcionamiento y el reporte. Miren, el próximo lunes yo voy a estar aquí a la hora de clase. Yo sé que ahorita ahorita como que lo vieron muy sencillo o algo así, pero el lunes estoy seguro que por aquí van a estar todos preguntándome cosas de los códigos, de la aplicación, del montaje, pues ese sí es más claro, ¿no? Cómo lo deben de hacer. Entonces yo les recomiendo que ahorita se pongan de acuerdo en cómo trabajar. Traten de reunirse el miércoles, el viernes que también tienen clase. Traten de ver cómo van a realizar la construcción, el material. Y de cualquier forma nos vemos el lunes para cualquier duda que tengan. ¿Ok? ¿Quieren el video o lo...?